Denise Dresser, bueno, sucedió algo la semana pasada que tú relatas hoy en tu artículo de Reforma que titulas Corte Cortesana y hablas de cómo se desechó un amparo que promovió un grupo de gente, de escritores, de intelectuales, analistas y de académicos sobre un tema que desde luego en su momento fue un escándalo y luego ya se convirtió en una ruta judicial que ustedes recorrieron y que al final de cuentas la Corte no les dio la razón a estos que promovieron legalmente su inconformidad por aquella condonación de ISR a los estados y municipios, una condonación que se dijo que no habría y que acabó ocurriendo. ¿Qué nos cuentas de eso, Denise Dresser, de la experiencia y del resultado? Pues el miércoles pasado, varios de los que promovimos este amparo, un amparo precisamente contra una decisión del Congreso, en la cual le da un perdón fiscal a estados y municipios, además que no sabemos ni qué estados ni qué municipios se beneficiaron de esto. Ah, tampoco se supo. Tampoco se sabe. No, bueno, lo que sí sabemos es que la exención fue de un monto de 40,000 millones de pesos, que se embolsaron estados y municipios que ya habían cobrado el impuesto sobre la renta a sus trabajadores, pero la federación se los perdonó, no lo tuvieron que entregar a la federación, se lo embolsaron. Increíble. Y no sabemos qué hicieron con ese dinero, porque no hay manera de vigilarlo, no pasó por el Congreso de los Estados. Fue un regalo fiscal opaco, discrecional, que, pues, ¿para qué sirvió? Pues sirvió para tapar los agujeros de gobernadores y presidentes municipales que ya habían gastado mal, o sirvió pues para comprar elecciones. Ahora, indignados, 19 analistas, escritores, etcétera, promovimos este amparo que llegó hasta la Corte lo atrajo. Y como la Corte lo atrajo, pensábamos, pues esto va a dar para una discusión muy profunda sobre un tema fundamental, que es si los contribuyentes y los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se usan nuestros impuestos. Pues, ¿por qué se perdona una cantidad multimillonaria de impuestos? Exacto, ¿por qué se perdona? Y aquí el concepto que manejaba el abogado que llevó el caso, Luis Pérez de Hacha, era el interés legítimo de nosotros a cuestionar esa medida del Congreso. Como contribuyentes. Como contribuyentes. Ahí crearon el hashtag Yo Contribuyente. Exacto, y no solo fuimos nosotros, a través de mi cuenta de Twitter y la plataforma que creó Change.org, una organización que se dedica a reclutar firmas y adhesiones a causas sociales, a través de la cuenta de Twitter pedí adherentes a la causa y logramos recaudar 44,000 firmas en menos de 2 semanas que duró este proceso de recolección de adhesiones de otros 44,000 ciudadanos que cuestionaban esta decisión del Congreso. Y el miércoles se debatía en la Suprema Corte el caso. Pues fuimos Luis Pérez de Hacha, Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad, que fue uno de los principales proponentes de este amparo, y yo. Llegamos, nos sentamos, yo saqué mi bloque amarillo pensando, pues van a ser horas de debate, así como en el caso de Florence Cassés o de Lidia Cacho u otros, por su trascendencia y por el precedente que va a sentar. Pues me tardo más en contarte esta historia de lo que se discutió el tema en la Corte. El ministro Cosío presentó un proyecto en el cual sí reconocía el interés legítimo, pero no nos daba el amparo. Y yo pensé que eso, la presentación del proyecto iba a generar su debate. Pues en menos de, ¿qué te gusta?, 5 minutos, los otros 3 ministros presentes, Arturo Saldívar, Juan Pardo Rebolledo y Gutiérrez Ortiz Mena, votaron en contra y simplemente dijeron no. No dijeron por qué, no explicaron por qué no había interés, por qué no estaban de acuerdo con la fórmula de interés legítimo. No dieron una sola explicación en una sesión pública de la Suprema Corte ante un tema tan trascendental. Y bueno, podríamos habernos quedado, pues sí, desilusionados, pero al menos enterados de las razones detrás de su objeción si hubiera habido un debate, pero no lo hubo.
si hubiera habido una exposición por parte de los ministros a los motivos de su objeción, lo cual nos deja, y vuelvo a usar la palabra que usó Sergio Aguayo anteriormente, nos deja huérfanos. Como ciudadanos nos deja desamparados, sin la capacidad de ampararnos ante decisiones arbitrarias, discrecionales, que no han sido explicadas, y que ya llevamos 2 resoluciones del IFAI exigiéndole a la Secretaría de Hacienda que haga pública la lista de los estados y los municipios beneficiados. La Secretaría de Hacienda no quiere hacer pública la lista. Y volvemos al punto que nos llevó a objetar esa decisión, que es la absoluta opacidad y discrecionalidad con la que se maneja el dinero público en este país. En este caso, el Congreso decidió que los gobernadores y los presidentes municipales podían quedárselo, cuando el dinero, Carmen, no es suyo, es nuestro. Es de quienes pagamos impuestos. Y no sabemos qué hicieron con ese dinero, que esa es la gran pregunta. Y aquí la suspicacia lleva a que se pudieron comprar elecciones. Sí, y también el porqué de la votación de ministros que ni siquiera explicaron las razones detrás de su voto. Fue la presión del Poder Ejecutivo por el temor de que se abriera una caja de Pandora, porque esto hubiera sentado un precedente de interés legítimo en este caso y muchos otros. Entonces, yo creo que hubo una preocupación por parte del Poder Ejecutivo, por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte del SAT. O si no, pues que los ministros nos expliquen exactamente pues las razones legales, constitucionales, digamos, detrás de su simple votación y la emisión de la palabra no. Pues ojalá que le expliquen. Después de la pausa, volvemos. Sergio Aguayo, ¿qué decir de la exposición que acaba de hacer Denise Dresser? Que bueno, pues es muy fuerte lo que se plantea aquí de no poder saber como ciudadanos qué pasó con esos 40,000 millones de pesos que fueron condonados a estados y municipios en este país, que no se sabe qué se hizo con ese dinero, que no se sabe por qué no se encuentra que hay el interés jurídico de los contribuyentes y demás cuestiones que quedan aquí expuestas. ¿Qué decir del tema, Sergio? En términos generales, recuerdo un ensayo espléndido de una historiadora, Josefina MacGregor, no fue ensayo, fue una investigación, sobre las constituciones, y en el caso de la mexicana, ella demuestra que están pensadas para controlar al ciudadano, no para representarlo ni para servirlo, sino que están cargadas, una constitución cargada, como los dados. Hay múltiples formas, pero hay 2 palabras que encierran uno de los mecanismos más poderosos para excluir a aquellos ciudadanos que quieren defenderse jurídicamente. Y se llama interés jurídico. ¿Cuántas injusticias se han cometido con ese nombre? Porque lo que sucede es que a ustedes en el auditorio pueden, por ejemplo, alguna compañía constructora sobornar al funcionario local o al presidente municipal o al delegado, en caso de la Ciudad de México, para que cambien un uso de suelo, y llegan y sin haber agua ni vialidades destrozan una colonia, y si los vecinos quieren intervenir se enfrentan a la muralla del interés jurídico, porque una y otra vez los tribunales fallan que no tenemos interés jurídico casi para nada. Vamos, necesitamos ser los familiares de las víctimas, por ejemplo, de las víctimas de un homicidio, para tener interés jurídico. Yo entiendo que los ministros de la Suprema Corte pues se vean atrapados por ese término y porque así es la ley, pero sí, lo que me parece absolutamente inaceptable es su reticencia a discutir un asunto que evidentemente sí va en el interés jurídico de las mayorías. ¿Por qué le regalan a los municipios y estados 40,000 millones de pesos que se robaron? Vamos, queremos saber quiénes se lo robaron, quiénes se llevaron ese dinero, porque en lugar de entregarlo a Hacienda, aquí estamos hablando de que fue un dinero que ellos quitaron de impuestos sobre la renta que deberían entregar, no lo entregaron a Hacienda, se quedaron con ello, lo gastaron en otro lado y ahora ni siquiera
podemos saber y ni siquiera podemos exigir que regresen ese dinero porque no tenemos interés jurídico. Me parece lamentable que gentes tan inteligentes, sofisticadas y comprometidas y que han dado señales de independencia y autonomía, como el fallo de junio del 2007 sobre la ley Televisa, se rehúsen a discutir y a dar sus razones. Ojalá y se pudieran venir al programa o venir a tu noticiero a hablar sobre este caso en particular, que me parece absolutamente relevante y fundamental, pero no solo eso, sino que vengan a explicar por qué utilizan el interés jurídico para mantenernos sometidos a la explotación y a tantas otras barbaridades que cometen quienes tienen el poder para manipular y manejar las leyes a su antojo. Para cerrar, Lorenzo Meyer, ¿qué dices de todo esto? Bueno, doctor? Carmen, propongo que por un momento veamos cómo es la Corte, la parte externa, ese edificio y ese salón donde sesionan con sus togas negras y que son la solemnidad. Se supone que las Cortes, no nada más en México, sino en muchas partes, tienen ese exterior porque realmente quieren imponer con la majestad de la ley que ellos representan sobre el resto de los ciudadanos, que ahí se tratan asuntos serios y que la ley es realmente imparcial. Pero bueno, hace ya mucho tiempo que en México, sí, tiene razón Sergio, hay momentos en que la Suprema Corte se ha comportado como algo relevante, independiente, etcétera, pero hay muchos en los cuales no. Probablemente Cosío Villegas tenía una visión muy positiva sobre el Congreso y también sobre la Corte allá en la época de Juárez, cuando la República restaurada, cuando empezaba se suponía un nuevo capítulo muy positivo de la vida pública mexicana. Pronto eso se acabó y la Corte quedó en la nada durante la época porfirista. Vino la revolución, bueno, también se abrió una posibilidad, pero se cerró muy rápido. La Corte en el siglo XX y en el sistema que impuso el PRI era simplemente un servidor del poder ejecutivo, y en alguna ocasión, por error quizá, algún presidente mandó como su representante al presidente de la Corte a un acto. Era uno de los tantos a los cuales él mandaba. Se suponía que después del año 2000, etcétera, que hay un cierto pluralismo, esto ya no iba a pasar. Entonces estamos en un momento en que mucho de lo antiguo sigue vivo y actuando, y lo que se prometió, entre otras cosas, es recuperar la majestad de la Corte, pues a veces sí y a veces no. Lo que tenemos ahora, entre otras cosas, que preguntarnos es que en este a veces sí, a veces no, ¿va a durar o de plano estamos ya, como a veces me sospecho, camino a recrear el antiguo sistema? Y en ese antiguo sistema la Corte obedecía a las necesidades del Ejecutivo. Aún Pablo González Casanova, en su libro clásico sobre la democracia en México, cuando salió en ese momento en que, bueno, el PRI era todo, señala que la Corte, las Cortes, el sistema jurídico, vía al autoritarismo, porque era la puerta por la cual los intereses importantes podían frenar, permitir que el Ejecutivo se echara para atrás sin perder cara, y todo siguiera más o menos normal. Entonces había una cierta independencia porque al presidente le convenía esa independencia como una puertecita para remediar algunas cosas que donde se le había pasado la mano.
tal parece que esa hipótesis de González Casanova podríamos revivirla ahora. Y finalmente, dice Sergio, estamos huérfanos. Bueno, esa es otra manera, en este caso, abandonados por la ley, porque en efecto tenemos todo el derecho a preguntar qué pasó con ese dinero. Yo me sospecho que los municipios y estados a los cuales se les condonó eran priistas, pero es una sospecha, a lo mejor no. En cualquier caso, lo que esa orfandad lo que indica es que seguimos en este aspecto siendo no ciudadanos sino súbditos, que eso también es algo muy viejo en México. La ciudadanía es algo nuevo, formalmente la tenemos desde hace mucho, pero en la práctica es algo que todavía no conseguimos. Y eso que hizo la Corte, y que Denise con todo el derecho y de una manera muy clara lo expone en su artículo, es decirnos, ustedes son súbditos, ustedes no tienen por qué andar sabiendo para qué rayos se usaron esos 40,000 millones de pesos que no deberían de haber ido por ese camino, pero resulta que el Supremo Gobierno ahora decidió que estuvieron bien usados y que a ustedes qué les importa. Bueno, eso es una manera más o menos clara de decirnos, ustedes siguen siendo súbditos, no ciudadanos. Y entonces la Corte pues se comportó como un organismo en una circunstancia en donde tiene que tratar con súbditos, y para qué se va a molestar en discutir y darles razones. Se le dijo no y no, ya. Bueno, ¿vamos para atrás o vamos para adelante o nos quedamos estancados, Carmen? Esa es la pregunta. Uy, varias preguntas que dejaron esta mañana en esta mesa. Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer. Gracias a los tres. Entramos en la parte final de esta emisión. Dice Denise que por qué no invitamos a los ministros a este programa. Y bueno, desde luego están invitados los ministros que estuvieron en esta sala cuando decidieron simplemente no debatir ni discutir el tema. Así que bueno, vamos a gestionar formalmente la invitación para ver si se animan a venir precisamente y explicar cuáles son las razones por las cuales no prosperó un debate, una discusión, a pesar de que el proyecto del ministro Cosío iba en un sentido. No hubo materia de discusión jurídica, no hubo materia para debatir si tenían derecho o no, si había motivo o no para que estos ciudadanos preguntaran en dónde quedaron esos 40,000 millones de pesos, en qué se los gastaron y por qué se condonó por parte del gobierno federal el pago precisamente de esos impuestos que retuvieron. Y si no contestan con claridad los representantes del Estado mexicano, la ciudadanía tiene derecho a la suspicacia. Perdónenme que lo diga de esa manera, porque ¿qué se puede pensar sino cosas múltiples? ¿Para qué se usó ese dinero? ¿Y por qué hay tal opacidad en poder explicar precisamente qué se hizo con ese dinero y por qué finalmente se decidió condonar? Hay que decir, como lo dijo Denise Dresser hace unos minutos, que no es cualquier cosa que el IFAI se haya pronunciado dos veces para que Hacienda revele qué estados y municipios, ya ni siquiera que diga qué hizo con ese dinero ese grupo de estados y municipios, por lo menos saber cuáles son los estados y municipios que se beneficiaron de esta condonación de impuestos que se permitió el gobierno federal. Pues gestionaremos esta invitación a los ministros, ojalá y se animen, y lo haremos también con la Secretaría de Hacienda, que desde luego tendrá, espero yo, algo que decir y que opinar sobre lo sucedido la semana pasada. Nos quedan pocos minutos. Denise, Sergio, Lorenzo, déjenme hacer un alto en el camino y regresamos en la parte final.